Buenas a todos, mi nombre es Ojar Hurtado y he sido panelista en la final de la segunda fecha del Pachanga Cuarentena y mi labor va a ser la de darles la justificación del resultado de este debate y se las estaré dando yo como representante de los panelistas porque el juez principal no se sentía cómodo dando esta justificación ya que hemos llegado a este resultado por split. Así que vamos a ello. Vamos a dar primero el call y luego vamos a ir con las justificaciones. El call de este debate ha sido primero alta de oposición, segundo alta de gobierno, tercero baja de oposición y cuarto baja de gobierno. Vamos a ir cronológicamente y vamos a ir viendo cuáles han sido las aportaciones de los equipos y por qué han ganado unos sobre otros, ¿vale? Llegaba alta de gobierno y planteaba en primer lugar un contexto en el que se movía la moción y que era bastante plausible, y era una España que estaba en pleno proceso de transición, una España que al final tenía representación de todo tipo de formas de ver el mundo y entendía que al final había un grupo de España muy grande o suficientemente grande que podía estar representando a los valores anteriores porque no había caído el régimen a través de ningún tipo de movilización popular como tal, sino que simplemente había muerto el dictador en su cama, ¿no? A partir de esta caracterización, luego hacen una caracterización también del actor como tal y plantean que para este actor es muy importante el partido político como tal y también sus valores. ¿Vale? A partir de aquí van a traer tres argumentos. El primero de ellos va a ser que hay un efecto negativo en la vida personal. En segundo lugar, que hay un efecto negativo sobre el partido. Y en tercer lugar, que va a haber un efecto negativo para él como persona. El efecto que plantean en la vida personal es que puede ser, y es bastante probable, que esta persona tuviera una vida personal también aparte o paralela a esa relación que mantenía con Juanito. De esta forma, se entendía que podía afectar a su familia o a sus allegados o a sus amigos por el hecho de salir del armario, porque estas personas probablemente no estuvieran de acuerdo con ello, ¿vale? No explican por qué esto va a ser así en primer lugar, y por eso a priori ya entendemos que es complicado de creer porque su familia tiene, por qué específicamente su familia no va a estar de acuerdo, ¿no? Aunque pueda ser plausible y pueda ser probable, no esa correlación no implica causalidad o no implica que esto vaya a ser así, ¿no? Y luego plantean dentro de este marco personal que puede ser que esta persona tuviera una relación heterosexual en la que hubiera formado una familia. Este punto sí que parece bastante más probable y bastante más claro, más que nada porque lo que te dicen es que si tenían una familia podía haber un efecto negativo sobre ellas porque van a ver cómo su vida se trunca, ¿no? A este respecto, alta de oposición te plantea que si bien puede haber un efecto sobre su familia, que eso no lo niegan, no te dice que no llegan a probarlo, pero es que el punto de su familia o de su relación heterosexual te lo refutan diciendo que para él va a ser muchísimo más importante no vivir en una mentira. Vamos a ver mucho más en profundidad esto cuando hablemos de los argumentos de alta de oposición, ¿no? Entonces esta argumentación, este primer argumento ya quedaba un poquitín menos fuerte. Luego hablaban sobre los perjuicios que iba a tener para el partido, y en primer lugar lo que te plantean es un perjuicio que va a tener por el hecho de que pueda haber personas dentro del Partido Comunista que no estén de acuerdo con la expresión pública de esta orientación sexual o que directamente sean homófobas. A priori, este primer punto, alta de oposición te lo refuta diciendo que es probable que el Partido Comunista de hecho esté de acuerdo con este tipo de expresiones de la libertad sexual, específicamente porque han estado en el exilio y saben lo que es no poder expresarse libremente. Así que es probable que no les parezca mal que una persona represente o presente su libertad sexual, ¿no? Y luego te planteaban otro efecto negativo, que era que iba a haber un escándalo para el partido porque y esto iba a afectar a la negociación que tienen con otros partidos. Si bien este punto tiene sentido o es razonable, no entendemos, este panel no ha entendido porque este escándalo es suficiente como para que esta persona deje de hacerlo. Al final, con el segundo argumento que te trae alta de oposición, en el que te plantea que se va a favorecer al proceso democrático, entendemos que el efecto positivo o negativo del partido, como mínimo a priori, antes de la intervención del líder de la oposición, están a la par, ¿vale? Líder de la oposición, no, vicelíder de la oposición. Y luego está el efecto que tiene sobre su persona. Y sí es verdad que sobreimpacta muchísimo al representar que el efecto que va a tener sobre la persona es que, como no está dentro del partido, no puede representar sus valores y eso va a hacer que entre en depresión. O que puede estar muy mal, o que puede estar muy, hablando mal y pronto, jodido, ¿no?
Si bien es verdad que puede ser que esté jodido, y puede ser que esté mal, el tema de la depresión no entendemos por qué va a surgir y de hecho entendemos que es un sobreimpacto, pero es que el punto de que su vida va a ser peor, se entiende que va a ser peor si no puede representar sus valores y no si no está dentro del partido. Vamos a entrar directamente ya con lo que traía alta de oposición para poder hacer la comparativa con este argumento, ¿no? En este argumento específicamente se hablaba de que él no podía ser feliz si no estaba representando sus valores, ¿no? Alta de oposición te plantea que de hecho específicamente como tiene que conseguir los objetivos o sus valores, puede conseguirlo de otras muchas maneras. Estar dentro del partido no es la única ni la exclusiva con la que puede conseguir esa expresión de sus valores, y que de hecho pueden haber otras formas y que al final para una persona lo más importante es esa representación de los valores y no tanto formar parte de una organización política. Tendrían que a lo mejor haber explicado por parte de alta de gobierno por qué específicamente para esta persona era tan importante el partido político, no solamente por la lucha comunista, que al final son los valores y que alta de oposición te plantea que se pueden conseguir igual, sino por qué había trabajado tantísimo para el partido comunista, por ejemplo, que hacía que fuera necesario que estuviera dentro del partido comunista. Al final hacía falta ese link entre conseguir los valores estando exclusivamente con el partido comunista, ¿no? Y luego que te plantea alta de oposición, el primer argumento que te plantean es que se puede producir una desestabilización en el proceso del Partido Comunista. Entendíamos que, y entienden todos los equipos, que hay un problema porque este Partido Comunista ha sido hace poco aceptado, y si esta persona, Juanito, muere por culpa del Partido Comunista, el Partido Comunista se va a ver afectado, ¿no? Sí que te plantean el caso en el que no se sepa que ha sido el Partido Comunista y que esta persona formará parte del Partido Comunista, es decir, que pues un militante del Partido Comunista ha muerto, siguiendo el infoslide de la moción, ¿no? Y te plantean cómo el hecho de que haya muerto un militante del partido puede ser malo para el Partido Comunista porque desestabiliza al Partido Comunista. Pero el hecho, de hecho, de que haya muerto una persona inocente por culpa del Partido Comunista también puede afectar al Partido Comunista por el hecho de que estaría echando tierra en el trabajo que está llevando a cabo el Partido Comunista como tal para poder estar siendo aceptado por la sociedad. Y como esto puede ralentizar la aceptación del partido, ¿no? Este primer argumento, si bien tenemos una duda de si Juanito efectivamente estaba o no estaba dentro del Partido Comunista, lo único que plantea alta de gobierno para refutarlo es que no sabemos si Juanito estaba o no estaba dentro del Partido Comunista, ¿no? Pero no llegan a refutar esa idea de que puede haber un efecto negativo por el hecho de que una persona inocente haya muerto por parte del Partido Comunista, ¿no? Así que a este respecto, lo único que te plantean es que hay una duda razonable de si Juanito estaba o no estaba dentro del Partido Comunista, pero no llegan a profundizar y a refutar en el punto específico del argumento, que era cómo podía esto afectar a la imagen del Partido Comunista, si se sabía que había sido culpa del Partido Comunista y específicamente de esta persona que era uno de los líderes, ¿no? Luego el segundo argumento que te plantean es el ayuda al proceso democrático, y cómo el hecho de que esté representando, al salir del armario, a las personas que no estaban siendo representadas puede ser positivo para el Partido Comunista porque puede ayudarle a ser un símbolo de ese proceso democrático que estaba efectivamente cambiando el statu quo, que era pues probablemente homófobo o generalmente homófobo, y podía tener un efecto positivo para el Partido Comunista porque podía darle ese salto de representación de ciertos valores que en otros casos no se representaban, ¿no? Este punto, esta idea de que puede darle la imagen de símbolo, no llega a ser refutado. Lo único que te plantean a este respecto es que el escándalo para el partido puede afectar a su negociación con otros partidos. Más tarde el vicelíder de la oposición lo que te planteará es que ya de por sí su negociación era complicada, pero el beneficio específico de ser un símbolo se ve única y exclusivamente cuando se sale del armario, ¿no? Cuando él hace esto, ¿no? Y luego te plantea, y entrando ya en el tercer argumento que te planteaba alta de gobierno, te plantea cuál es el perjuicio específico que se produce si él no sale del armario y sabe que Juanito ha muerto por su culpa, ¿no? Y plantea principalmente, pues, un marco de una esfera con respecto a por qué había un problema para él, porque tenía una unión y un vínculo con esta persona, y por qué esto va a ser malo para él, porque al final va a perder a una persona a la que quería mucho, o con la que tenía un vínculo que le permitía pues representar o presentar o desfogar esa representación de su sexualidad en la mayor medida y como él realmente quería que fuera. Y luego, ¿cuál iba a ser el impacto para él por el hecho de que haya muerto un inocente por su culpa? O sea, al final se entendía que para él iba a ser muy negativo, iba a tener un efecto negativo por esos malos remordimientos. Por lo tanto,
los efectos negativos a nivel personal se entienden o se demuestran muchísimo mejor por parte de alta de oposición que por parte de alta de gobierno. Con respecto a los efectos en el partido, se entiende que va a haber efectos positivos o negativos derivados, pero que a priori el efecto positivo que te plantea alta de oposición solamente se consigue si sale del armario y si de hecho puede estar no aceptado por la sociedad en su conjunto. Entendemos, por tanto, que en este marco del efecto que tiene sobre el partido también ganan. Y luego, con respecto a su vida personal, entendemos que salir de vivir de una mentira ya refuta uno de los puntos, y el efecto que pueda tener sobre su familia, sí es verdad que no llega a quedar refutado, pero es un efecto muchísimo más marginal que todos los beneficios que te plantean a nivel personal, ¿no? Vamos a entrar con las comparativas con las bajas para poder ver un poquitín más cómo se ha dado el debate. Lo que ocurre principalmente en bajas es que bajas son ampliamente derivativas de sus altas, ¿no? Lo que ocurre con baja de gobierno, y por eso ya sí explicamos por qué ha quedado cuarto y hacemos la comparativa con baja de oposición, ha quedado por debajo de su alta, principalmente porque plantean unos perjuicios que tiene para la sociedad por el rechazo social que puede tener el Partido Comunista, efectivamente lo mismo que planteaba su alta, y cómo el electorado puede verse afectado, o el Partido Comunista puede verse afectado, porque puede haber personas dentro del Partido Comunista que no estén de acuerdo con la representación de esta libertad sexual, que también lo traía su alta, y cómo puede haber un rechazo hacia su persona por el hecho de que no esté aceptado por la sociedad. Todas estas cuestiones ya venían explicadas por parte de alta. Al final no traen ningún impacto diferente, no traen ningún desarrollo lógico diferente. Entendemos, por tanto, que la alta hace un desarrollo lo suficientemente claro de cuáles son los perjuicios específicos para el partido, cuáles son los perjuicios específicos para la persona y en el ámbito social y en el ámbito personal, y la baja lo único que hace es recogerlos y, con otras palabras, explicar exactamente lo mismo, ¿no? Luego, ¿qué ocurre con respecto a alta de oposición? Alta de oposición, en este sentido, como refutaba la alta, sí es verdad que no se aplica el arrastre, pero baja de gobierno no llega a ser ningún tipo de refutación a alta de oposición que sea nueva. Y ya todos los puntos que traía la baja de oposición, al ser derivativos de su alta, habían sido refutados en cierta medida por parte de alta de oposición. Por lo tanto, entendemos que sus aportaciones, como no son nuevas, no es que... lo que ocurre es que, con respecto a la comparativa con alta de oposición, como ya han sido refutadas y no traen ningún material argumentativo ni refutador de la argumentación de alta de oposición, en esta comparativa pierden por básicamente no llevar a cabo ninguna acción con respecto a la alta de oposición, ¿no? ¿Qué ocurre con la baja de... o sea, ¿por qué van a quedar por debajo de baja de oposición? Baja de oposición sí que te explica o sí que te trae un poquitín cuál era el contexto, y te contextualizan cómo sí se iba a producir un cambio social porque estaba en una época del destape, y cómo la época del destape se caracterizaba específicamente por esta falta o esa liberalización de los cambios. Al final, con respecto a su alta, y así hacemos esta comparativa ya de paso, lo único que traen es una idea que permite entender la argumentación de alta, pero la argumentación de alta ya había sido suficientemente explicada con la cuestión de que la sociedad estaba cambiando. Al final lo único que te traen es una razón más de por qué estaba cambiando, no te traen la razón de por qué estuviera cambiando. Y si específicamente la época del destape era la razón por la cual la sociedad estaba cambiando y se estaban empezando a aceptar a los diferentes colectivos que antes no estaban aceptados, deberían haberlo explicado, porque no llega a ser explicada esta cuestión de que la represión se empieza a reducir gracias a la época del destape. Los dos argumentos que traen va a ser una cuestión de perjuicio real, que para poderla entender... un perjuicio a nivel personal que a priori ya viene explicada por parte de la alta con la cuestión de los remordimientos y con la cuestión de cómo para él va a ser malo y cómo va a perder a su pareja. Te traen un impacto nuevo, que es la admiración que va a tener por parte de Juanito por el hecho de que haya sacrificado su papel para estar con él, y cómo esto le va a ayudar en su relación de pareja. Entendemos que, aunque esto puede no ser súper importante dentro del debate, sí es una aportación nueva. Pero depende, con respecto a su alta, de yo creerme que va a tener específicamente un remordimiento. Si no lo hace, va a tener un efecto negativo si no lo hace, ¿no? Y luego el segundo argumento que trae es un argumento de personalidad, y cómo por el hecho de ser comunista
ya tienes una valentía y tienes unos ideales claros. Todas estas ideas ya venían en la caracterización que hacía Alta de Oposición con respecto al líder y a cómo el hecho de ser representante de la clase obrera hacía que tuvieras una inclinación a enfrentarte al poder establecido, ¿no? Al final estas ideas, si bien están un poquitín más desarrolladas, requieren de yo creerme o de creernos por parte de este panel toda la cuestión de que para él es muy importante representar los valores o que para él su relación de pareja era efectivamente importante, ¿no? Y todo esto viene por parte de Alta de Oposición, en este sentido por eso pierden esta comparativa. Pero con respecto a la baja de Gobierno, sí que te traen una idea o unos impactos relativamente nuevos, sí que te traen unas ideas nuevas, sí que te traen una explicación, aunque si bien no suficiente para ganar a su Alta, suficiente como para entender cómo puede el hecho de que estuvieran en una época de cambio ser positivo que esta persona lo hiciera, porque al final efectivamente estaba surgiendo un cambio en la sociedad, surgiendo un movimiento de cambio, y surgiendo al final lo que a día de hoy tenemos, que es una mayor aceptación de los colectivos pues y de todas las posiciones sexuales y orientaciones sexuales y consideraciones con respecto a nuestra sexualidad o la sexualidad individual, ¿no? Al final lo único que traen a este respecto es eso, y les es suficiente para ganar a la baja de Gobierno, que no trae material argumentativo nuevo, ¿no? ¿Por qué no le ganan a la Alta de Gobierno? Principalmente porque como su argumentación depende de su Alta, entendemos que las aportaciones nuevas que hacen, que son los impactos, que eran, para recordarlos, cómo va a tener una mejor admiración de su pareja y cómo el hecho de ser comunista hace que tengas una valentía determinada, no son suficientes como para refutar cuál es el efecto negativo que va a tener sobre el partido, el hecho de que se produzca un escándalo, o cuál va a ser el efecto que va a tener si las mismas personas que forman parte del partido no aceptan a esta persona, ¿no? Al final, los impactos se entienden muchísimo mejor por parte de la Alta de Gobierno, y la baja de oposición no llega a profundizar en por qué es tan importante la admiración, es tan importante esa valentía, y como esa valentía es muchísimo más importante a lo mejor que haya personas dentro del partido que no te acepten, ¿no? Y como en el partido va a ser probable que te acepten, o que aunque no te acepten no te importa. Estas ideas no llegan a ser traídas por parte de baja de oposición. Su Alta sí que lo hace, en este sentido ya entendíamos la comparativa, pero en esta comparativa de baja de oposición con Alta de Gobierno no hay unas refutaciones claras, entendemos por tanto que no ganan, ¿no? Pero con respecto a la baja de Gobierno sí, porque traen un material argumentativo lo suficientemente nuevo como para ganar a esta comparativa de argumentación bastante derivativa, ¿no? Así que sin más, este ha sido el feedback de la ronda, bueno, de la final. Si tienen algún tipo de duda me pueden preguntar sin problema, y ya estaría. Un placer y hasta luego.